Muy bien, vamos a realizar la explicación del taller número 2 de electrónica analógica 2, donde hablaremos de tres distintas tipologías de una fuente de alimentación conmutada AN1207 de microchip. Mi nombre es Sebastián Muñoz y vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el convertidor avanzado de dos interruptores. Estos tienen dos interruptores, dos inductores y estos definirán el funcionamiento de este transformador. En el primer caso va a ser cuando los dos estén cerrados, los dos de switch y los dos diodos se abrirán. La corriente magnética empezará a fluir y hará que el extremo positivo del primario sea más positivo y en el secundario va a ser lo mismo, el extremo del punto del superior va a estar más positivo, el diodo 3 estará en directa haciendo fluir la corriente entre este capacitor y este inductor y el diodo 4 estará abierto. En este caso, cuando los dos switches estén abiertos, perdón, o apagados, em, la corriente de alimentación empezará a fluir por los distintos diodos. Y eso en este caso se va a tener que los voltajes van a estar invertidos, o sea, en la parte inferior va a estar el punto más positivo de los dos lados. Y en el secundario ocurrirá lo contrario, o sea, el diodo 3 estará abierto, el diodo 4 cerrado, polarizado en directa y permitirá el flujo de de la corriente que está en el inductor. Pasamos al convertidor de medio puente. Vamos a ver cómo es importante este capacitor que hará un cortocircuito para que tenga un mejor comportamiento este convertidor. Para el primer caso, cuando el primer diodo está cerrado, perdón, primer switch está cerrado y el segundo switch está abierto, el voltaje que circula por C1 tiene un voltaje que en el devanado primero se hace más positivo en la parte superior y en la parte del punto, pero para el secundario los extremos superiores de los devanados se vuelven también más positivos y el diodo 3 empezará a estar polarizado en directa y el diodo 4 en inversa. Cuando intercambiamos su comportamiento, el switch 1 estará abierto y el switch 2 estará cerrado, sucederá lo contrario. Eh, el, Se cambiará la posición, el diodo 1 estará abierto. Ah, perdón, aquí los diodos están siempre en funcionamiento. El donde se invierten es en el secundario, donde el diodo 3 estará abierto, el diodo 4 cerrado, polarizado en directa y permitirá el flujo de la corriente que viene de este inductor. Y vamos a hablar de otro caso, el cual es donde los dos switches están eh, abiertos y vemos como estos diodos que antes estaban inmóviles en el primario estarán abiertos y estarán turnándose para permitir el paso de corriente y, y también funcionan como un pequeño, de una forma u otra forma funcionarán como switch y estos van a repartir la corriente de forma equivalente entre ellos, es decir, van a repartir la mitad, cada uno repartirá la mitad y mientras uno esté abierto, cuando el de 5 el primer diodo, esté abierto, será más positivo en el extremo inferior y cuando el de 6 el que esté abierto será más positivo en su extremo superior. Vamos a hablar de otro convertidor, el cual es el convertidor push-pull. Este es un circuito que busca aislar la salida de la entrada. Un ciclo de trabajo es cuando un switch vuelve a estar encendido. Estos funcionan intercalados y con un margen entre cada activación del switch. Vamos a ver también tres situaciones, cuando uno está abierto y el otro cerrado. El primero va a ser cuando Q1 esté cerrado y Q2 abierto. En este punto, el voltaje de entrada que llega a los devanados del primario son más positivos en extremos inferiores de cada devanado. Esa misma polaridad se tiene en el secundario y D1 será el que esté polarizado en directa y D2 será el que esté polarizado en inversa. En D1 se permite el paso, el flujo de corriente que viene eh, de este capacitor, de esta resistencia y pues este inductor. Aquí cuando tenemos el switch 1 abierto y 2 cerrado, sucede lo contrario a lo anterior, la polaridad de los devanados tanto en el primero como en el secundario. O sea, si antes se tenía que más positivo eran los extremos inferiores, aquí va a ser más positivo en los extremos superiores y los diodos estarán polarizados en sentidos contrarios que en el anterior, es decir, D2 va a ser el que está en directa, D1 en inversa y la corriente que viene por estos elementos, por este inductor, va a pasar por D2. Y vamos a este último caso, cuando los dos switches estén abiertos o apagados, solo se tiene voltaje de entrada de estos por la alimentación, no viene nada de los switch. Y este, bueno, continuará su flujo electrónico, será más positivo en el lado del punto en los dos extremos superiores, pero en el secundario será
producción del inductor va a tener un flujo de corriente, pero este pues será limitado. Ya en este caso los dos diodos van a estar polarizados en directa y conducirá la corriente de cada uno, conducirá la corriente de este diodo. Y pues como les digo, ya no hay nada ya no sería una constante alimentación, sino será limitado y vendrá a tener pues un límite.